corriendo. Ujú. Sí, sí, doctora. Ok. Bueno, continuando con las clases teóricas, por favor, a la delegada le voy a pedir de que tome asistencia, todo el grupo, que colabore con esto, porque si empiezo a llamar lista me voy a demorar. Continuando con el sílabus, con la programación del sílabus, el tema de hoy día es artritis idiopática juvenil. Quiero empezar manifestándoles que esta artropatía, esta enfermedad reumática, prácticamente es una de las artritis pediátricas, es decir, de la infancia y con una importancia de morbimortalidad infantil relevante, ¿no? En función de eso, si bien es cierto, no es tan relacionada a mi campo clínico, pero he hecho el esfuerzo de hacer un resumen de la guía correspondiente de la Sociedad de Reumatología. Dicho esto, por favor voy a proceder a exponer y quiero que por favor los conceptos queden claros y precisos para todos. Si hay alguna duda, por favor me corta alguien y me pregunta inmediatamente, ¿ya? Entonces, o al final de la exposición, en todo caso, como guste. En función de esto, esta artropatía idiopática juvenil, eh, como ya les mencionaba, es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia y una de las enfermedades más prevalentes en niños y una causa principal de morbimortalidad infantil. Esta artritis idiopática juvenil es una enfermedad crónica, por lo tanto, el tiempo de evolución no es de semanas o de 1 a 2 semanas, sino generalmente son de 6 semanas. En la literatura señala que engloba un grupo heterogéneo de artritis crónicas que su causa es desconocida, como muchas de las artropatías que tienen casi más de 50% de causas idiopáticas no determinadas. Entonces, deben aparecer antes de los 16 años. Otros inclusive en otras literaturas señalan de que esta artropatía reumática juvenil o artritis reumática juvenil eh, es prácticamente, se puede dar hasta los 22 años, pero como todas las enfermedades, en medicina no hay nada absoluto, generalmente se hacen los estudios en grupos poblacionales, por eso se dice, está presente en la tercera década de vida, en la cuarta década o en la primera década o en la infancia o en la adolescencia, pero nada es absoluto. Si bien es cierto, por los márgenes de la edad, es su denominación porque prácticamente es en menores de 16 años. Como les manifestaba, puede persistir al menos hasta por lo menos 6 semanas de evolución para definir su diagnóstico, habiendo ya excluido la presencia de otras artritis. Perdón, no había conectado mi laptop. Entonces, como conocimiento como parte de la historia, debo manifestarles que esta primera descripción de la enfermedad se realizó por George Frederick Steele en el año 1897 en 22 niños con un patrón de artritis crónica, que inicialmente estaba asociada a fiebre, adenopatías y hepatosplenomegalia. Entonces, era prácticamente la sintomatología inicial, pero con el transcurrir del tiempo, numerosos autores hicieron referencia a la aparición de diferentes formas de la enfermedad que se planteaban de una única entidad o varias patologías que se habían agrupado bajo ese mismo término. Entonces, la denominación actual de la artritis idiopática juvenil está aceptada por que es la ILAR, que es la Asociación o la Liga Internacional de la Asociación de Reumatología. Entonces, actualmente se le da esa denominación primero porque un gran porcentaje de esta no tiene etiología y está relacionada con la edad joven, con menores de 16 años.
Anteriormente se le conocía a esa artropatía como artritis reumatoide juvenil, que era un término propuesto en todo caso, por la Academia de Reumatología, y artritis crónica juvenil en función de su tiempo, que también estaba aceptado por la EULAR. Unificando criterios, hoy en día se le conoce como artritis idiopática juvenil. Entonces, ya los otros dos términos, el de artritis crónica juvenil o el de artritis reumatoide juvenil, por la presentación en menores, en pacientes jóvenes, entonces han sido prácticamente descartados. Esta artritis idiopática juvenil se divide a su vez en diferentes subtipos según unos criterios unificados. Entonces, imagínense de que desde el año 2001 hasta la fecha aún no ha habido mayores cambios al respecto, y prácticamente seguimos con la clasificación desde hace 20 años atrás. Cada forma clínica presenta unos criterios de clasificación bien definidos. Han tratado de juntar criterios de inclusión y criterios de exclusión, ya que cada categoría presenta diferentes manifestaciones clínicas, evolución, respuesta al tratamiento y por ende el pronóstico. Entonces, esta clasificación prácticamente ha sido validada y bueno, todavía los estudios para una nueva recategorización aún están en estudio. Epidemiológicamente, la prevalencia e incidencia reales son desconocidas. Es de causa oligoarticular, que es el subtipo más frecuente en todas las poblaciones. Ese subtipo prácticamente engloba casi el 50% de estas artropatías y presenta una distribución mundial, aunque su incidencia y prevalencia son desconocidas, probablemente debido a que hay un infradiagnóstico o no se le conoce aún como tal, o muchas veces no se encuentra la especialidad de pediatría reumatológica en un establecimiento de segundo nivel, de tercer nivel, no solo en América Latina, sino en muchos países del mundo. Entonces, los últimos estudios publicados, dice por Thierry, estimaron que en Europa existía una incidencia de 1,6 a 23 por 100.000 niños menores de 16 años, con una prevalencia de 3,8 a 400 por 100.000 niños menores de 16 años. Entonces, en nuestro medio, la artritis idiopática juvenil oligoarticular, que es el tipo más frecuente, como les manifestaba, casi el 50%, está seguido de la artritis idiopática poliarticular en el 25%, la artritis idiopática sistémica, que va hasta el 15%, las que están relacionadas con entesitis de 10 a 15%, y la artritis psoriásica, que solo es el 2%. Entonces, esto prácticamente coincide con toda la distribución, con los subtipos señalados y con los estudios internacionales. Al aplicar la clasificación de ILAR, de esa liga reumatológica, entonces el porcentaje de artritis indiferenciada también puede llegar a un 10%. Y existe definitivamente el promedio del sexo femenino en las formas oligoarticulares, poliarticular y psoriásica, así como vamos a poder ver en la población adulta que tenemos. Ayer hemos visto con el grupo de práctica las artritis o artropatías seronegativas. Prácticamente en las seronegativas el predominio es 50 para mujeres, 50 para varones, pero en su gran mayoría hay predominio por el sexo femenino. Entonces, igual en esta artritis idiopática juvenil existe predominio del sexo femenino en su forma oligoarticular, poliarticular y psoriásica. Como ya les manifestaba, esta es la distribución epidemiológica. Se dice que la población con mayor relevancia siempre está en la población asiática, y la prevalencia es de 7 a 150.000 por 100.000 habitantes, con una incidencia anual de 1 a 20 por 100.000, tanto en Japón como en Noruega. La clasificación engloba un conjunto heterogéneo de artritis dividido en 7 categorías principales, que es la clasificación de Edmonton desde el año 2001, les vuelvo a repetir.
Esas características están fenotípicamente bien diferenciadas y se realizó esto con el fin de clasificar a los pacientes en grupos homogéneos de acuerdo a características similares, de acuerdo a características de sus manifestaciones clínicas que se podían presentar. Entonces, esa clasificación se realiza a los 6 meses del diagnóstico de la enfermedad. Uno ya puede decir después de 6 meses de estudio, decir, este paciente es oligoarticular, poliarticular, psoriásica o indiferenciada. Entonces, cada categoría de artritis idiopática juvenil, como vamos a ver más adelante, va a ser excluyente. Entonces, va a haber criterios mutuos, criterios de exclusión que los van a ir excluyendo a cada uno de estos subtipos. Entonces, estos son los criterios de exclusión del que les he estado mencionando. Uno de los criterios, el criterio A, es psoriasis en pacientes o en familiar de primer grado. El segundo criterio va a ser la artritis en varón mayor de 6 años con un genotipo del HLA-B27 positivo. Grábense que este genotipo HLA-B27 prácticamente se van a presentar en el 100% de las artropatías seronegativas y en algunas otras seropositivas. El tercer criterio de exclusión va a ser los antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionadas con entesitis, sacroileitis, que está ya relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Prácticamente hablamos aquí de la enfermedad de Crohn o la famosa colitis ulcerativa. El síndrome de Reiter que hemos visto el día de ayer, que es la artritis, las artritis reactivas, o la uveitis anterior aguda en pacientes o en familiar de primer grado. El cuarto criterio de exclusión es la presencia de factor reumatoideo en al menos 2 determinaciones separadas entre sí, que tienen que estar por lo menos realizadas con una diferencia de 3 meses. Y finalmente, el último criterio de exclusión sería la presencia de artritis idiopática juvenil sistémica en pacientes. Entonces, tengamos presente eso, porque cuando vamos a desarrollar los diferentes tipos de esta artritis idiopática juvenil, al final va a decir, se excluyen los criterios A, B, C, y no sabemos de qué se trata. Entonces, trataremos de estar repasando ahí para poder por lo menos fijar el fondo de cada clasificación. Entonces, empezaremos por las características principales de la artritis idiopática juvenil oligoarticular. Esta artritis idiopática oligoarticular, que es la categoría más frecuente y la que tiene mejor pronóstico, como les decía, 50% su incidencia, se define como una artritis de 4 o menos articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad. Entonces, máximo va a tener 4 articulaciones comprometidas. Puede ser persistente si a lo largo de la evolución de la enfermedad no se afecta más de 4 articulaciones, o extendida si a lo largo de la evolución de la enfermedad se afecta más de 4 articulaciones. Prácticamente aquí están toditos los criterios de exclusión para poder definirlos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Dice A, B, C, D y E. Entonces, esos criterios, la psoriasis, la artritis en varón mayor de 6 años, el antecedente de la espondilitis anquilosante, la presencia de factor reumatoideo o la presencia de la artritis idiopática juvenil sistémica en pacientes. Esos criterios prácticamente son los criterios de exclusión dentro de este grupo oligoarticular. Ahora, en la poliarticular es con factor reumatoideo negativo, que sería o englobaría al segundo grupo. Entonces, en este segundo grupo hay artritis de 5 más articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. La determinación del factor reumatoidea es negativa y los mismos criterios de exclusión, el A, B, C, D y E, también van a estar presentes. Volvemos a repetir, estos criterios de exclusión son la psoriasis en pacientes, la artritis en varón de 6 años, el antecedente de espondilitis, artritis, entesitis, enfermedad inflamatoria, factor reumatoideo y la presencia, en este caso, presencia de factor reumatoideo negativo, presencia de artritis idiopática juvenil sistémica en pacientes. Entonces, eso
lo excluye del segundo grupo. Ahora, en el tercer grupo, artritis idiopática juvenil poliarticular asociada ya también al factor reumatoideo positivo. Esta categoría se asemeja a la artritis reumatoide del adulto que ya hemos visto la semana pasada. Se define como una artritis de más de 5 articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. Y en aquí, a diferencia de la anterior, la determinación del factor reumatoideo es positiva. Por lo menos en las dos determinaciones separadas con un tiempo de 3 meses. Si yo me tomé la prueba en enero, prácticamente para el mes de abril también tiene que ser, ¿es positiva en ambos o es negativa como en la poliarticular factor reumatoideo negativo? Entonces, eso es lo único que lo diferencia del anterior cuadro. Ahora, continuando con esta clasificación, tenemos la artritis idiopática sistémica. Es una artritis donde ya se afectan varias articulaciones, va a existir fiebre diaria, al menos de 2 semanas de duración. Es un tiempo prolongado, casi de 15 días, que se va a objetivar por lo menos en 3 días con criterios de presentación con exantema eritematoso, la presencia ya de adenopatías en cualquier lugar o cerca, en todo caso, a la articulación afectada, la presencia de un hígado agrandado, un vaso aumentado de tamaño y la inflamación del complejo que está constituyendo la articulación, en este caso la serositis. Igual, criterios de exclusión, la presencia de psoriasis, la presencia de artritis en varón, la presencia de el factor reumatoideo y prácticamente esos 4 criterios son los criterios de exclusión. Ahora, la artritis idiopática juvenil que está relacionada con la entesitis, es decir, con la inflamación de los tendones y los ligamentos que recubren la articulación, va a tener la presencia de los siguientes criterios. Uno de ellos es el dolor localizado a nivel del sacro ilíaco o dolor inflamatorio lumbosacro. Este dolor prácticamente está relacionado mucho con la espondilitis anquilosante, porque es un dolor, es un diagnóstico diferencial, con presencia del antígeno, prácticamente del HLA-B27 positivo, la aparición de síntomas en varón mayor de 6 años y tiene como manifestación también una uveitis anterior ya aguda, antecedente de la espondilitis anquilosante, artritis que está relacionada con la entesitis, sacroileitis, asociada a enfermedad intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en familiar de primer grado, con los criterios de exclusión A, D y E. El A, la presencia de psoriasis, la D del factor reumatoideo positivo y la E, la presencia de artritis idiopática juvenil sistémica en pacientes. Entonces, estos son los criterios que lo excluyen. Ahora, hablamos de estos dos últimos grupos, de la artritis idiopática psoriásica y de la artritis indiferenciada. La artritis idiopática de tipo psoriásico o artritis, donde existen más de los siguientes criterios. Igual, o sea, es casi similar a lo que ayer hemos podido tratar en el grupo en las exposiciones de las artritis psoriásicas seronegativas. Hay dactilitis, hay afectación unguial con lesiones puntiformes en las uñas o onicólisis, el famoso pitting. La presencia de un familiar de primer grado que ya ha tenido el antecedente de psoriasis. Y finalmente, dentro del grupo, la artritis indiferenciada, que es una artritis que no cumple criterios de ninguna categoría o cumple criterios de cualquiera de las categorías. No se clasifica en ninguna de estas categorías, por lo tanto se le conoce como artritis idiopática juvenil de tipo indiferenciado. Este es el cuadro resumen de todo lo que hemos hablado, porque prácticamente aquí está la explicación. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la edad de comienzo? ¿En qué sexo está presente? ¿Cuáles son los biomarcadores que deberíamos conocer? ¿Y cuál es la característica típica? Por ejemplo, la oligoarticular repitiendo
tiene una frecuencia de 50%. De 2 a 4 años en la primera infancia, sexo femenino, su biomarcador clasificatorio es el anticuerpo antinuclear positivo hasta en el 70%. La característica típica es una niña preescolar con monoartritis de rodilla, o sea, la articulación más afectada es la rodilla. Es monoartritis, puede ser la derecha o la izquierda, pero generalmente es unilateral. Poliarticular, factor reumatoideo negativo con una frecuencia de 20%, tiene 2 picos de presentación de 2 a 4 años, 6 a 12 años, femenino. Eso tómenle una foto porque esto es lo que más prácticamente es el resumen de esta artropatía. Igual tiene un ANA positivo 25%, factor reumatoideo como su propio nombre lo dice negativo. La característica típica es una niña escolar con artritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, factor reumatoideo negativo. Ya va a haber la afectación de varias articulaciones simétricas. Ahora, la poliarticular, factor reumatoideo positivo, solo el 5%, la edad de comienzo en la adolescencia, sexo femenino, con factor reumatoideo 100% positivo, anticuerpos citrulinado polipeptídico 50%. Es una niña adolescente con artritis simétricas, de pequeñas articulaciones, por eso está su manito en sus manitos está el rojo, y generalmente son las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, y las metatarsofalangicas y las interfalángicas proximales y distales de ambos miembros. Ahora, en la forma sistémica, 5 a 15% con una frecuencia, cualquier edad, pero hasta los 16 años, como les decía, hay otros que consideran otros autores hasta los 22 años, tiene marcadores específicos como el RP8-14, el S100A12 o la interleucina 18. La edad de presentación es una edad escolar con fiebre en picos, artritis, exantema, evanescente y serositis. Ahora, existe la otra que es la artritis relacionada con entesitis, 10 a 15%, mayores de 6 años, generalmente en el sexo masculino, con su biomarcador clasificatorio, el HLA-B27 positivo hasta en el 85%, es un niño adolescente con artritis periférica simétrica, entesitis, HLA-B27 positivo. Prácticamente sacroileitis, compromiso de las rodillas y compromiso de los tobillos. La artritis psoriásica, 10% de la frecuencia, 2% de la frecuencia es bifásica, también tiene 2 picos de 2 a 4 años y de 9 a 11 años en el sexo femenino, ANA positivo hasta el 50%, y es una niña escolar con artritis asimétrica, dactilitis, psoriasis, antecedente de padres de psoriasis en el primer grado de consanguinidad. Y la artritis indiferenciada, que es el 10%, que se puede presentar con cualquier signo de estos, o la combinación de 2 o 3 y no engloba en ninguno de los grupos. Este es el resumen de todas las artritis idiopáticas juveniles en su clasificación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está entendiéndose? Sí, doctorita. Sí se entiende, doctora. Ya, Sí, doctora. entonces continuamos. Ahora, en la etiopatogenia, como toda enfermedad reumática, prácticamente es una enfermedad autoinflamatoria. Tiene características de autoinmunidad. Estas diferencias etiopatogénicas son la clave de la utilización de diferentes estrategias terapéuticas según el tipo de la enfermedad. Y tiene, por lo tanto, una etiopatogenia multifactorial donde van a existir mecanismos de características inmunológicas y ambientales y la predisposición genética, por supuesto. Entonces, como todo cuadro inflamatorio, así como ahora conocemos que dentro del COVID existe la tormenta de citoquinas que se van a dar, que existen los mediadores, las interleucinas, lo mismo pasa con estos procesos inmunológicos reumatológicos. Entonces, sí, existe
prácticamente la activación de las citocinas mediadas por las interleucinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, beta, que van a conducir a una destrucción articular con una inflamación, produciendo una inflamación sinovial. Esta inflamación de la sinovia va a producir hipertrofia de las vellosidades, hiperemia subsinovial, por lo tanto, existe aumento del fluido sinovial en cualquiera de las articulaciones, comprometiendo no solamente el líquido sinovial. Recuerden que una articulación está formada por dos estructuras óseas, tiene el líquido sinovial, tiene su cartílago articular, tiene sus ligamentos, tiene su cápsula articular y tras de ellos prácticamente existe la cubierta tanto de los tendones y de los ligamentos de los músculos adyacentes. Por eso que se evidencia el proceso inflamatorio específico de decir, existe dolor, existe limitación funcional, existe eritema, existe tumefacción, ¿no? Entonces, todos estos factores que nos van a producir el proceso inflamatorio está dado por todos estos mediadores. Lo mismo, igual es el mismo cuadro que está dado inclusive por la carga genética con los famosos factores de necrosis tumoral, la intervención de los macrófagos, cómo los leucocitos van a migrar y cómo las células linfocíticas van a actuar a nivel celular. Entonces, también existe diferencias etiopatogénicas entre la artritis idiopática juvenil sistémica y el resto de las formas de artritis idiopática juvenil. Entonces, hablamos, por ejemplo, que la inmunidad en la artritis idiopática juvenil sistémica es innata, mientras que en la oligoarticular, poliarticular, entesitis y psoriásica, su inmunidad va a ser de tipo adaptativo. ¿Cuál es la principal célula implicada? En la sistémica, los fagocitos, y en la oligoarticular poliarticular están los linfocitos, los famosos CD4. Y en la entesitis psoriásica va a estar el CD8. ¿Cuál es su mecanismo? Es la activación anómala de los fagocitos en la sistémica. En la oligoarticular poliarticular va a existir ya también un desequilibrio de las células reguladoras y de las células controladoras, es decir, de los famosos linfocitos reguladores y de los linfocitos controladores, con una falla de tolerancia a los autoantígenos del propio cuerpo. Ahora, en la artritis idiopática juvenil entésica psoriásica va a haber una activación de los CD8. Ahora, ¿cuáles son los mediadores químicos que están interviniendo en este mecanismo, en esta alteración, en esta etiopatogenia? Acá tenemos las interleucinas 1, 6, 18 con proteínas S100. En la oligoarticular tenemos el interferón gamma y la interleucina 17, y en la artritis entésica psoriásica los factores de necrosis tumoral alfa. La asociación genética está dado con el HLA, con la interleucinas 6 en la artritis idiopática juvenil, y en la oligoarticular está dado por el HLA-DRB1 en las poliarticulares con factor reumatoideo negativo y el HLA-DR4 poliarticulares con factor reumatoideo positivo. Mientras que en la entesitis y la psoriásica está relacionado al HLA-B27 y a las interleuquinas 23. Entonces, esas son las diferencias etiopatogénicas en los complejos anteriores que les he podido evidenciar, prácticamente resumido. Ahora, ¿cuál es la clínica de esta enfermedad? ¿Cómo esta enfermedad nos va a llevar a poder sospechar? Si nosotros ya tenemos un paciente con manifestación articular, niño menor de 16 años, adolescente, puber, ya no es necesario ser pediatra o estar siempre ahí, porque cuando nosotros empecemos a hacer nuestro serum, que vamos a empezar en lugares alejados en la parte clínica de pediatría, nunca descartemos estos compromisos. Para eso estamos estudiando y para eso estamos conociendo estas enfermedades. Entonces, ¿es necesario que exista artritis para poder diagnosticar a un niño?
Sí, aunque puede existir otras múltiples manifestaciones clínicas. En general, en la mayoría de los casos, dice que tiene un comienzo lento e insidioso. El niño suele presentar cojera ocasional con rigidez matutina, pero el niño no te va a decir, pues se me adormece el pie. Entonces, simplemente el niño va a decirle al papá, no puedo caminar, me duele el pie. Entonces, está peor después del reposo. O sea, no mejora con el reposo, sino se exacerba el cuadro clínico. Va a mejorar a lo largo del día, pero con el reposo prácticamente como que lo va a atenuar ahí y el niño simplemente como que va a tener un pie adormecido. Entonces ya está empezando el proceso inflamatorio. Esto va a hacer de que un niño hiperactivo, un niño sano, que está acostumbrado a realizar sus juegos, a estar corriendo en la casa, en cualquier parte de su dormitorio, va a disminuir su actividad física. Prácticamente va a empezar a jugar en forma sentadita, sedentaria, en un rinconcito, porque la inflamación misma no le va a dejar. Entonces, la mamá tiene que ser observadora y muchas veces no acude por la manifestación, obviamente, del niño, del adolescente ya lo puede manifestar, el puber lo puede manifestar, un niño que empieza ya a hablar lo puede manifestar, pero un niño de 2 años, de 3 años, todavía no puede presentar sus manifestaciones o describir las manifestaciones. Entonces va a tornar un niño irritable, principalmente en la lactancia. O sea, tú le movilizas las piernitas o le cambias, o al cambiarle el pañal se dan cuenta de repente de la tumefacción, pero prácticamente son irritables. Y al año tanto las mujercitas como los varoncitos ya deberían empezar a dar sus primeros pasos. Se dice dentro de pediatría de que los que más se demoran en caminar son las mujeres, ¿no es cierto? O los varoncitos. Entonces, están ahí a la espera, pero después del año, y si al año ya no camita, están preocupándose el papá o la mamá. Entonces, esos niños se niegan a caminar. Entonces, cuando la enfermedad avanza en las articulaciones afectadas, ya aparecen inflamadas, calientes al tacto, es decir, van a presentar nuestra semiología rica, que es el famoso, los signos de Celso, que son calor local, eritema, tumefacción, rubor y dolor, ¿no? Entonces, hay limitación en el movimiento y puede existir, obviamente, dolor a la palpación con la movilización. Es por eso que inclusive los pediatras, tanto los pediatras y traumatólogos, hacen pues los movimientos de giro, las rotaciones externas, internas, los ángulos de flexión, cuando hacen su evaluación periódica de los niños. Muchas veces hoy en día nos hemos acostumbrado a hacer una consulta tan rápida, no solamente por el mismo sistema, sino por la demanda que uno tiene. Si yo atiendo en una consulta privada 1 hora, definitivamente pues voy a perder 4 pacientes, porque en 1 hora yo 25 minutos por paciente, debo haber atendido 4 pacientes. Entonces, a veces la labor extenuante que tiene el profesional de la salud no le permite realizar una adecuada evaluación física de su paciente. Y con un niño deberíamos de tener mucha más paciencia aún. Entonces, se trata de una artritis idiopática juvenil oligoarticular. Se afecta al inicio del cuadro menor a 4 articulaciones, lo más frecuente es la artritis de grandes articulaciones, extremidades inferiores, sobre todo rodilla, tobillo. La afectación aislada de las articulaciones de los miembros superiores se dice que es menos frecuente en función de si aparecen anticuerpos antinucleares positivos o negativos, y uno de los mayores riesgos es la uveitis. Entonces, una de las complicaciones de estas artropatías idiopáticas juveniles también van a ser las uveitis, así como lo hemos visto en las artropatías seronegativas ayer. Entonces, estas uveitis tienen diferentes categorías de clasificación. Por eso, cuando existe el ojo rojo, ¿qué es la uvea? Es la capa intermedia del ojo. Entonces, al existir esta inflamación de la capa intermedia del ojito, no siempre debemos decir es una inflamación o va a ceder con un antiinflamatorio tópico. Lo ideal, lo correcto, teniendo en nuestro medio la posibilidad de la evaluación del profesional, tiene que ser el oftalmólogo en el que lo catalogue, el que lo evalúe y el que le pueda dar el tratamiento. Salvo que nosotros estemos solos pues en nuestra periferia y tengamos que utilizar inicialmente de repente nuestros colirios antiinflamatorios para poder manejar estos cuadros de uveitis como complicación de estas
artritis idiopáticas juveniles oligoarticulares. Entonces, ahora, la artritis idiopática juvenil poliarticular se caracteriza por afectar más de 5 articulaciones, generalmente simétrica, pudiendo aparecer en miembros superiores e inferiores, afecta incluso a pequeñas articulaciones de los dedos de la mano y de los pies. Se va a asociar a un factor reumatoideo positivo, su evolución se asemejará a una artritis reumatoide del adulto, es decir, es simétrica, bilateral, tumefacta. Y la aparición existe con nódulos reumatoideos, no es frecuente en la infancia, pero se asocia a formas graves de factor reumatoideo positivo y hemos visto cuáles son los factores que exacerban una artritis reumatoidea. Es típico de esta categoría la aparición de micrognatia secundaria a la afectación crónica de la articulación temporomandibular. Es posible la afectación de las vértebras cervicales, principalmente la articulación atroaxoidea como en la artritis reumatoidea, por lo tanto produce disminución de la extensión del cuello y también puede existir afectación de las caderas. Si existiera afectación de las caderas relacionándolo con una artropatía del adulto, estaríamos ya con una afectación de una sacroileitis, ¿no? O espondilitis anquilosante. Ahora, las manifestaciones clínicas de la artritis que está relacionada con la entesitis, existen artritis periféricas asimétricas de grandes articulaciones, sobre todo rodilla, tobillo, cadera, pudiendo aparecer inflamación de las zonas de inserción del tendón, del ligamento, de la fascia. ¿Qué tendón tenemos? Aquel tendón de Aquiles, que es el que más se afecta. Entonces va a existir compromiso no solamente del tendón acá, sino de la fascia, que está en este caso de la fascia plantar, del tendón rotuliano, si es la progresión más arriba, o produciendo una famosa tarsitis. Y si existiera una afectación del esqueleto axial, es decir, de la columna vertebral, la articulación afectada son la articulación sacroiliaca. Es menos frecuente, pero puede aparecerse esto en la edad adulta y manifestarse como una espondilitis anquilosante. Ahora, otra manifestación de la artritis psoriásica, ayer han visto esta imagen los chicos que han expuesto ahí, aparece artritis asimétrica, los famosos dedos de salchicha, ¿no es cierto? Que es una manifestación típica de la artritis psoriásica del adulto, lo mismo en un niño. Entonces, puede haber psoriasis hasta el 50% de casos, siendo poco frecuente su presentación simultánea. Existe la afectación unguial con onicólisis y dedos de salchicha que no debemos olvidarnos en la artritis psoriásica. Ahora, otra de las manifestaciones de la artritis idiopática juvenil sistémica, manifestaciones clínicas, dice que no es puramente solamente articular, va a comenzar de forma brusca y grave con participación visceral, ocasionando un cuadro de afectación del estado general, con aparición de fiebre diaria en picos mayores a 39 grados, exantema maculopapuloso, no pruriginoso, transitorio, predominante en el tronco, en la raíz de los miembros y las flexuras, puede acompañarse del famoso fenómeno de Koesberg, con linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, pleuritis, pericarditis, peritonitis, ya prácticamente hay afectación de múltiples órganos. Entonces, no solamente la artritis es localizada y queda ahí. Bueno, fuera que fuera localizada, le doy su antiinflamatorio. Si es una artritis séptica, le doy un antibiótico. O utilizo mis corticoides y no va a haber ninguna manifestación, prácticamente pasarían por desapercibidas estas enfermedades. Pero lamentablemente, como estamos viendo desde un inicio, desde las artropatías de adultas y ahora esta artritis idiopática juvenil, dejan manifestaciones con compromisos viscerales de órganos nobles. De ahí la importancia de poder diagnosticarla a temprana edad o hacer un diagnóstico temprano para poder dar el tratamiento, para que no exista progresión de la enfermedad y por ende tenga que producir complicaciones a largo plazo. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Como ya volvemos a repetir, estas complicaciones de la artritis idiopática juvenil, la manifestación o la complicación más importante es
esta uveitis crónica anterior. Es la manifestación extraarticular más frecuente y su principal complicación. Cuando en el examen les pregunte cuál es la complicación o la manifestación extraarticular más frecuente de la artritis idiopática juvenil, ¿cuál es? La uveitis crónica anterior. Entonces, puede existir afectación ocular en forma de uveitis crónica anterior, dice que hasta el 30% de los casos. Esta uveitis o iriditis, conocida también antes como iriditis, durante los primeros 4 años después del diagnóstico de artritis idiopática juvenil en aquellos pacientes con formas oligoarticulares, con ANA positivos, pueden presentarse en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, incluso preceder a la aparición de cualquier artritis. De ahí la importancia que deberíamos tener en nuestros laboratorios los marcadores antigénicos como es el HLA-B27, por ejemplo. Entonces, y no lo tenemos lamentablemente. ¿Por qué? Porque podríamos hacer el screening genético y rastrear si genéticamente existe la predisposición a tener esas artropatías en todo caso. En la mayoría de las ocasiones la uveitis es asintomática o silente, bilateral y recurrente, por lo que todo paciente deberá tener un seguimiento ocular periódico en función de las recomendaciones. Y nunca, pues, a un niño se le pone el ojito rojo con lagrimeo y nunca nadie le da importancia. Se le va a pasar, es una conjuntivitis viral y se le pasó, pero nuevamente después de un tiempo vuelve a recurrir y sin causa aparente. Entonces es necesario la evaluación en su momento inflamatorio, apenas notemos la inflamación, si tenemos el profesional correspondiente para poder hacerlo evaluar, que lo evalúe y que pueda diagnosticar y categorizar en qué nivel está esta uveitis para poder dar el tratamiento. Porque una uveitis puede llevar hasta una ceguera, sí puede llegar en casos avanzados y con compromiso mayor, puede producir una ceguera en nuestros niños. ¿Cuál es el objetivo del seguimiento? El objetivo fundamental de dicho seguimiento es evitar sus posibles complicaciones, sinequias, cataratas, glaucoma, queratopatía en banda, edema macular quístico y disminución de la agudeza visual. Si aparece uveitis, se deberá iniciar tratamiento específico de forma precoz y conjunta entre el oftalmólogo y los reumatólogos pediátricos. No tenemos en nuestro medio ni siquiera la cantidad de reumatólogos y mucho menos vamos a tener reumatólogos pediátricos, pero sí tenemos cantidad de oftalmólogos. Entonces, si no tenemos, por lo menos iniciar, lo mínimo que podríamos hacer en todo caso, iniciar con un colirio, con un antiinflamatorio oftálmico, seguido de repente con corticoides, de acuerdo a la evolución hasta poder hacerlo evaluar con un oftalmólogo. No dejar que eso siga avanzando por estas complicaciones que estamos manifestando, las sinequias, las cataratas, el glaucoma, la queratopatía en banda, el edema macular quístico, por lo tanto la pérdida del ojo como complicación, la ceguera del ojito, porque la disminución de la agudeza visual la puedes tratar, pero una ceguera con un glaucoma y una queratopatía en banda ya son complicaciones muy severas. ¿Cuál es la otra complicación de esta artritis idiopática juvenil? La otra complicación de esta artritis idiopática juvenil es el síndrome de activación del macrófago. Esta complicación es menos frecuente, dice, pero es mortal. ¿Por qué aparece sobre todo en los casos de una artritis idiopática juvenil sistémica, donde ya se han comprometido órganos nobles como el corazón, como los pulmones, como el riñoncito, como el globo ocular? Entonces, es un término utilizado para describir prácticamente una alteración linfohistiocytica, hemafagocítica secundaria a las enfermedades reumáticas. Es decir, dentro de su etiopatogenia van a actuar los linfocitos, los histocitos, los hematófagos para poder actuar, inflamar y producir múltiples compromisos extraarticulares. Y los niños cuando tienen ya esta complicación pueden presentar retraso en el crecimiento, disminución de la masa ósea, es decir, osteopenia. Secundarios son estado de inflamación crónico y el tratamiento con corticoides. Existe también dentro de la guía los criterios de examen paciente pediátrico. Y dentro de estos criterios está, por ejemplo, el paciente febril, que conoce frente a la sospecha, tiene que presentar una ferritina mayor de 684 nanogramos por ml, con
asociado a una de las siguientes alteraciones: plaquetas menor o igual a 181.000, la transaminasa oxalacética mayor a 48 unidades internacionales, triglicéridos mayor a 156 miligramos por decilitro, fibrinógeno menor o igual a 360 miligramos por decilitro. Cabe mencionar que aquí los únicos exámenes prácticamente que realizaríamos serían plaquetas y la, la, la TGO, ¿no? Que es la transaminasa oxalacética. Triglicéridos nunca le pedimos a un niño, fibrinógeno peor, pero son exámenes que debemos tener parte como criterios de diagnósticos o criterios para poder definir esa complicación del famoso SAM. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones de seguimiento ocular en los pacientes? Dice que el seguimiento ocular, de acuerdo, si estamos frente a una oligoartritis o una poliartritis, y en su gran mayoría son ANA positivo, nuestro seguimiento tiene que ser máximo cada 3 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses, porque el riesgo de uveitis son alto, moderado, bajo, moderado. Generalmente consideremos siempre la posibilidad alta para hacer el seguimiento. La duración de la enfermedad es un promedio prácticamente de 4 años. Y si estuviéramos en cuadros de oligoartritis o poliartritis negativos, con ANA negativo, la edad de inicio también con los 6 años, con una duración también promedio 4 años, con un riesgo de uveitis moderado, pero su seguimiento, la frecuencia del seguimiento va a ser a los 6 meses, a los 12, después de 12 meses, cada 12 meses en todo caso para hacer. Entonces, como conclusión de este cuadro, por ejemplo, en las recomendaciones, que si estamos frente a una oligoartritis o poliartritis, resultado ANA positivo, tenemos mayor riesgo de tener uveitis. Por lo tanto, el seguimiento tiene que ser cada 3 meses o lo mucho cada 6 meses. Pero si tenemos una oligoartritis o poliartritis negativo con resultado ANA negativo, entonces nuestro seguimiento de repente va a demorar porque tenemos mejor pronóstico. Entonces, ahora, para el diagnóstico de esta enfermedad no existe ninguna prueba de laboratorio o imagen que confirme el diagnóstico. Se trata prácticamente de una artritis idiopática juvenil con diagnóstico clínico, excluyendo todas las categorías, los 5 grupos o los 5 ítems de las categorías que hemos podido definirlas. El diagnóstico diferencial va a ser amplio, pueden existir causas infecciosas, tumorales, traumáticas y también enfermedades del tejido conectivo. Basado fundamentalmente en nuestro diagnóstico en una buena exploración física, en una anamnesis adecuada a los padres, el seguimiento y los exámenes auxiliares que tenemos a disponibilidad, vamos a llegar a un buen diagnóstico. Y definitivamente evitaremos de que nuestro niño pueda perder como complicación inmediata, en su gran mayoría, el ojito. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio? Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio, debemos excluir, categorizar, nos sirven para excluir, categorizar y monitorizar. Existen los no específicos. Los no específicos para factor reumatoideo para poder clasificarlo como poliartritis. El anticuerpo antinucleótido para el riesgo de la iridiociclitis o de las uveitis. Ahora, a nivel, si nosotros tenemos una leucocitosis asociada a trombocitosis, debemos evaluar también los factores de anemia, es decir, debemos de pedir prácticamente un hemograma completo. En el hemograma vamos a poder definir, tenemos leucocitosis, es decir, el número de leucocitos incrementado por encima de su valor normal, o trombocitosis, también el número de plaquetas incrementado por encima de su valor normal, o si estamos frente a un cuadro de una anemia leve, moderada o severa por defecto de suplementos de hierro, o secundario ya un cuadro de inflamación crónica. Entonces, el hemograma será nuestro examen prácticamente de inicio. Ahora, los reactantes de fase aguda nos permitirán definir si estamos, como su propio nombre lo dice, frente a un cuadro agudo de la enfermedad, porque el factor reumatoidea, recuerden que es positivo hasta los 6 primeros meses y se presenta, después puede ser como un cuadro crónico y puede salir un falso positivo como factor reumatoideo negativo. Habíamos hablado en artritis reumatoidea con sus 2 polímeros, el IgM y el IgG. Entonces, esto nos sirve para
poder monitorizar la actividad y la eficacia del tratamiento a largo plazo. Lo mismo pasa con la proteína C reactiva y lo mismo con la velocidad de sedimentación globular. La función hepática, ¿en función de qué? En función de que nosotros de repente en algún momento vamos a utilizar terapia biológica, los famosos FARME, que son hepatotóxicos. Lo ideal es prácticamente de que no lleguemos a esa terapia y que podamos quedarnos con antiinflamatorios y corticoterapia. Ahora, ¿cuáles son los exámenes para los diagnósticos diferenciales? Debemos de pedir nuestra antiestreptolicina O. Recuerden que la antiestreptolicina O está netamente relacionada con los cuadros de fiebre reumática o la artritis postestreptocócica producida por el estreptococo beta hemolítico con complicaciones como las cardiopatías secundarias a la infección estreptocócica, los coprocultivos o la serología para poder definir si estamos frente a cuadros infecciosos como la Yersinia, Salmonella, Shigella, Campylobacter virus, que son los causantes de una artritis reactiva. La serología de Borrelia burgdorferi o brucelosis, que está relacionada con la enfermedad de Lyme o la brucelosis, la biopsia sinovial, en casos ya más complicados, que podrían también estar relacionados a cuadros de neoplasia, sarcoidosis y también a una artritis reumatoidea en el adulto. Entonces, todos sus exámenes también podría pedirse con el curso, con la evolución de la enfermedad, pero para poder ya definir algunos otros diagnósticos diferenciales. Ahora, ¿cuáles son los estudios radiológicos? Dice que si nosotros pedimos una radiografía convencional, podríamos estar de repente frente a una fractura, una fisura articular, una osteocondritis, tumores óseos, displasia esquelética, una necrosis avascular. Una radiografía convencional no es tan específica, solo nos va a dar los procesos inflamatorios. Pero si existe ya la inflamación y queremos evaluar partes blandas y no parte ósea netamente, tenemos que pedir la resonancia magnética y el ultrasonido. El ultrasonido, ¿por qué? Porque en nuestro medio no acostumbramos a pedir casi nunca prácticamente una ecografía de región articular. Son muy pocos los profesionales y debemos de pedir hoy en día y acostumbrarnos a solicitar este examen porque el radiólogo experimentado nos va a dar ya inclusive la presencia de muchas alteraciones a nivel ecográfico. Entonces, en la resonancia dice que no hay datos específicos, pero sí se puede evidenciar, por ejemplo, la formación o la inflamación de la sacroileitis a nivel del compromiso de columna. Y en el ultrasonido, vuelvo a repetir, debería ser mucho más específico porque ahí vamos a tener las enfermedades por cristales como la presencia de los osteocitos, de los desmosofitos y todos ellos. Nuevamente, para que quede un poco más claro sobre los diagnósticos diferenciales, tenemos que preguntarnos, ¿estamos frente a una articulación inflamada? ¿Tenemos síntomas sistémicos? ¿Tenemos dolor asociado, músculo esquelético sin tumefacción o en ausencia de un hinchazón? Si estamos frente a una inflamación, una articulación inflamada, puede ser una artritis séptica o osteomielitis, una artritis reactiva o un signo de malignidad. Si estamos frente a una artritis séptica, la posibilidad de la enfermedad de Lyme. Si estamos frente a una artritis reactiva, puede existir hasta hemartrosis. Si estamos frente a una malignidad, puede ser secundario un trauma o la presencia de un tumor sólido que esté invadiendo, como el caso de los sarcomas. Si existe más de una articulación inflamada, pueden ser enfermedades del tejido conectivo, con artritis reactiva, con la enfermedad de Lyme. Si existe malignidad, la artritis asociada a inmunodeficiencia o también las artritis asociadas a las enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa. Si presenta síntomas sistémicos, igual enfermedades del tejido conectivo, procesos infecciosos. Si esta enfermedad del tejido conectivo asociado a neoplasia, si es infección, enfermedad inflamatoria intestinal, un desorden autoinflamatorio. Para esto debe existir el antecedente de que el paciente ha estado con procesos de dolor abdominal, diarrea, se está utilizando y cuánto tiempo y que sea secundario como antecedente. Ahora, el dolor musculoesquelético en ausencia de hinchazón
enfermedad de la cadera, síndrome de hipermovilidad benigna, enfermedades metabólicas hereditarias, y si es una osteocondrosis, síndrome de dolor idiopático o la presencia de tumores sólidos. Y en esta nunca se descarta la posibilidad de los famosos sarcomas. Ahora, otras complicaciones más de esta artritis idiopática juvenil: la osteopenia, osteoporosis, el retraso en el crecimiento, artritis erosiva, amiloidosis, el SAN hasta el 8%, la coagulación intravascular diseminada, que va a producir otras complicaciones más sistémicas. Si estamos frente a una oligoartritis, puede existir recaídas frecuentes, por lo que se sugiere la valoración cada 4 o 5 años. Y las patologías asociadas a esta artritis idiopática juvenil: la uveitis, el SAM y la amiloidosis. En el tratamiento, esta es prácticamente la escalera de tratamiento para en general, para todas las enfermedades reumatológicas. Así como nosotros tenemos una escalera en el manejo antibiótico frente a procesos infecciosos, bacterianos, tenemos también un tratamiento para las enfermedades reumatológicas de carácter inflamatorio. Entonces, si nosotros tenemos, ya teniendo el piso acá como la enfermedad, como la artritis del niño con alta sospecha de artritis idiopática juvenil, el primer escalón van a ser siempre nuestros AINES antiinflamatorios no esteroides. El segundo escalón, los corticoides. El tercer escalón, los famosos fármacos modificadores de la enfermedad reumática. Y el cuarto escalón, la terapia biológica. Ahora, debemos de conocer estos fármacos utilizados para el tratamiento de artritis idiopática juvenil. Tenemos como AINES, miren, tenemos el ibuprofeno, el naproxeno y la indametacina. Recuerden que estamos frente a una población pediátrica, por lo tanto, la dosis es por kilo peso. El ibuprofeno no puede pasar más de 40 miligramos por kilo por día vía oral cada 6 a 8 horas. El naproxeno de 10 a 20 miligramos por kilo por día vía oral cada 12 horas. Recuerden que el naproxeno no se puede utilizar en poblaciones menores de 12 años. La indometacina de 1 a 4 miligramos por kilo por día vía oral cada 6 a 8 horas. ¿Cuáles son las indicaciones? Tratamiento sintomático hasta la confirmación diagnóstico y desaparición del brote. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Todos son gastrolesivos. Ahora, los corticoides se pueden utilizar desde recién nacidos. Sí se puede, desde lactantes de recién nacidos se puede utilizar los corticoides. Antes había bastante una controversia sobre el uso de la corticoterapia, pero hoy en día ya se utiliza, ya hay la aprobación necesaria. Prednisona, 1 a 2 miligramos por kilo por día vía oral, dosis única, matutina. Intravenoso, cuando el cuadro está. Recuerden que la corticoterapia prácticamente en cuadros severos con complicaciones mayores, hablamos de los famosos pulsos de corticoides. Y uno de los pulsos de corticoides utilizado por su efecto rápido es la metilprednisolona. Es de 10 a 20 miligramos por kilo por dosis, intravenoso. Es el tratamiento de primera elección en artritis idiopática juvenil de tipo sistémico. ¿Tiene efectos secundarios? Sí. Endocrinológicamente vamos a tener el famoso síndrome de Cushing, la obesidad troncular, el retraso de crecimiento. A nivel de piel, estrías y acné. Músculo óseo, debilidad muscular y osteoporosis. Y a nivel del sistema nervioso, la psicosis. Otro corticoide intraarticular es la triamcinolona, que utilizamos prácticamente para las infiltraciones en cuadros para realizar después de una artrocentesis o poder desinflamar las articulaciones afectadas. Es la primera opción terapéutica en pacientes con artritis de pocas articulaciones y de fácil acceso. Asociado al tratamiento puede llegar hasta controlar la enfermedad, y asociado con otros fármacos puede sinergizar este efecto y dar mejores resultados. Esta artrocentesis o la infiltración, con corticoterapia a nivel de cualquiera de las articulaciones es un procedimiento que se realiza en consultorio externo. No necesitamos una sal, pero salvo que estemos frente a cuadros de hemartrosis o compromisos mucho mayores, ¿no? Entonces, lo único que se necesita es tener prácticamente la destreza para poder realizarlo, saber bien dónde vamos a punzar, y segundo, las medidas de higiene, asepsia y antisepsia, que es de desinfección de la zona donde estás para no trasladar los microorganismos de la piel y poder infectar, que produciríamos prácticamente una negligencia si no realizamos este procedimiento con la debida
higiene, asepsia y antisepsia de la zona a punzar de la articulación elegida. Entonces, ¿cuáles son otros efectos secundarios? Cardiovascular, la hipertensión arterial, a nivel de globo ocular, el glaucoma, las cataratas, y podemos, utilizando la corticoterapia, podemos aumentar el riesgo de infecciones o predisponer al riesgo de infecciones de nuestros pacientes. ¿Por qué? Por su efecto inmunosupresor también. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad está el de primera elección, el metotrexato. 10 a 15 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Hemos dicho en la artritis reumatoidea que la dosis del metotrexato son dosis acumulativas. Es un fármaco que no se va a eliminar, sino más bien se va aumentar la dosis progresivamente, por eso vamos a tener dosis acumulada en el organismo. Y definitivamente es altamente hepatotóxico. Entonces, tiene trastornos gastrointestinales como complicación, toxicidad hepática y también va a aumentar el riesgo de infecciones. Dentro de los fármacos antifactor de necrosis tumoral alfa, tenemos el etanercept, el adalimumab, el golimumab, el infliximab, certolizumab. Entonces, todos por kilodosis. Ahora, dentro de estos está autorizado con respuesta, pero todavía no existe. Si no existiera tolerancia al metotrexato, sí se puede utilizar esta terapia biológica, pero aún todavía estos fármacos están en estudio y todavía no están autorizados. Puede producir, aumentar el riesgo de las infecciones por la inmunosupresión y producir reacciones infusionales. Por eso que este tratamiento con terapia biológica tiene que ser vigilado, monitorizado y de uso hospitalario. Ahora, tenemos los fármacos anti-interleucina 1, como la anakinra, el canakinumab, que tampoco son dosis por kilo peso, igual aumenta el riesgo de infecciones y dentro de estas de las interleucinas puede producir alteraciones hematológicas como trombocitopenias. Dentro del anti-interleucina 6, como el tocilizumab, es 8 miligramos por kilo cada 2 a 4 semanas intravenosa, también puede producir alteraciones hematológicas, aumenta el riesgo de infecciones y solo se puede utilizar en artritis idiopática juvenil sistémica en pacientes mayores de 2 años, siempre y cuando haya existido una respuesta inadecuada a los antiinflamatorios no esteroideos y a la corticoterapia. Ese medicamento, el famoso tocilizumab, se han hecho estudios al respecto de como terapia biológica, también en el uso del SARS-CoV, ¿no? Hoy en día. Ahora, tenemos los otros grupos, que es el antilinfocito T y el antilinfocito B. El más conocido, el rituximab, se utiliza 750 miligramos por metro cuadrado, 2 veces por semana intravenoso, pero también aumenta el riesgo de infecciones y siempre y cuando el paciente no haya respondido a los AINES, no haya respondido a los corticoides, no haya respondido al metotrexato. Solo así podríamos utilizar esta terapia biológica. Y este rituximab sí lo tenemos en el mercado nacional. Ahora, si nosotros tuviéramos la complicación del tratamiento de la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, tenemos los corticoides y los cicloplégicos tópicos, es decir, los colirios tópicos que podríamos utilizar. Como segunda línea, la utilización también del metotrexate. Se puede añadir terapia biológica y se puede utilizar otros tratamientos como terapia de rescate, como el caso del rituximab, solamente teniendo también los cuadros de uveitis si está relacionada con las artritis idiopáticas juveniles. ¿Cuáles son los otros tratamientos complementarios? Se debe realizar ejercicio físico de forma periódica, actividades propias de la edad del niño para poder mejorar la movilidad articular y potenciar la musculatura. Recuerden que la fisioterapia es importante para la recuperación funcional de los pacientes. Para eso existe la especialidad de terapia física y rehabilitación, o mínimo los fisiatras que también ya pueden hacer este tipo de
tratamiento. Es importante vigilar aspectos psicológicos relacionados con la enfermedad crónica y también el apoyo social. Los padres de niños con artritis idiopática juvenil deben recibir información detallada de la enfermedad, siempre darle el informe en qué consiste la enfermedad, cuáles son las complicaciones, cuánto es el tiempo de evolución, cuál es el pronóstico y en cuánto tiempo aproximadamente va a ser su recuperación, si es que ellos colaboran o si lo dan al abandono también del niño, ¿no? Para ver la evolución y la naturaleza de la enfermedad. Tenemos un algoritmo del manejo inicial y diagnóstico diferencial, que es lo mismo que habíamos visto y cuáles son las posibilidades diagnósticas. La evolución y el pronóstico ha mejorado ya en los últimos años debido a los múltiples avances en este campo, pero varían en función del subtipo de la enfermedad, del grado de afectación, la respuesta al tratamiento que se tiene. El pronóstico de la enfermedad ha mejorado mucho en estos últimos tiempos, porque ya existen unidades especializadas, pero hablando de nuestro país y de América Latina y de países del tercer mundo, prácticamente nosotros estamos en la nada, porque a nivel inmunológico, a nivel reumatológico, los avances a nivel de la medicina son muy amplios y es solamente el hecho de no tener terapias biológicas, el hecho de no contar con laboratorios genéticos, hace de que nuestro sistema de salud sea un relegado y por ende nuestros diagnósticos sean tardíos. Ahora, ¿qué más? Eso es creo en todo en lo que respecta a esta enfermedad. Este, y bueno, este es un resumen de toda la exposición. Y Y si tienen ya alguna pregunta más al respecto, para poder terminar con este tema. Espero que se haya entendido la Doctora, ¿se usa decisión. la misma escalera terapéutica independientemente a cualquiera que sea el tipo de artritis idiopática juvenil? Bueno, lo correcto es utilizar la misma escalera terapéutica, eh, que sería lo correcto, pero siempre ningún paciente es único y va a venir primero con una complicación. Si ya tenemos complicaciones mayores, nosotros podemos asociar inclusive el AINE con el corticoide. O sea, puede utilizar corticoides con los famosos FARMI, o puedes utilizar ya, de acuerdo a la complicación, de acuerdo al grado de afectación, puedes utilizar la terapia biológica. No siempre puedes ir progresivamente en la terapia. Existen asociaciones, así como hemos visto en la artritis reumatoidea, que el primer escalón es AINE, el segundo escalón es corticoides, pero podemos asociar estas o saltarnos hasta el tercer escalón, si lo podemos hacer. En la gran mayoría de eso, recordemos que todas estas artropatías, en su gran mayoría reumatológicas, ya tienen complicaciones y las manifestaciones secundarias o extraarticulares son peores, ¿no? Entonces, muchas veces utilizamos terapia triple en su gran mayoría en los pacientes, salvo que los casos iniciales puedan remitir solamente con antiinflamatorios no esteroideos. Doctora, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo debería evaluar al paciente para ver si la terapia es eficaz? De acuerdo a la evolución, de acuerdo, no dices, la progresión de la enfermedad es en 4 años, que puede llevar a 4 años. En este caso, tienes que valorar cada 3 meses, cada 6 meses y de acuerdo a los resultados. Lo ideal es por lo menos cada 3 meses hacer el seguimiento clínico. ¿Otra pregunta? Ha quedado claro en todo caso todo lo que es artritis idiopática juvenil, ¿no? Pues no se Sí, olviden ese doctora. cuadrito con los muñequitos, con las afectaciones y, bueno, y las manifestaciones clínicas y la complicación. Como les vuelvo a repetir, no pretendo sacar los reumatólogos, pero quiero que queden cosas muy básicas y que no se les borren nunca de la cabecita. Ok. Nos tomamos 10 minutos, por favor, se me seca la garganta para terminar con el otro síndrome que nos toca, síndrome de Shore. Ese es bien cortito, ¿ya? Es así como un coquito, ¿no? Ok. 10 minutos, 15.
15 minutos, ¿ya? En Ya, 15 minutos nos volvemos a gracias, unir. doctora. Ya. Este, bueno, este es el segundo tema de la clase de hoy día. Vamos a hemos hecho un resumen cortito, más que todo para que se les pueda este, grabar. ¿Ya? Entonces, este síndrome de Sjögren eh, prácticamente es una exocrinopatía inflamatoria de progresión lenta que está producida por la insuficiente producción de la glándula exocrina por infiltración leucocitaria. Es decir, se afectan glándulas exocrinas. ¿Y dónde tenemos las glándulas exocrinas? Las tenemos a nivel de las glándulas salivales, a nivel de las glándulas lagrimales y a nivel del piso pélvico, ¿no? Entonces, este síndrome de Sjögren prácticamente es una enfermedad sistémica porque está relacionada con compromiso de múltiples órganos nobles, también de carácter autoinmunitario y de carácter crónico por el tiempo de evolución. Cuando nosotros hablamos de sequedad, compromiso de las glándulas, ya sea a nivel de la mucosa oral, de la mucosa lagrimal, de la mucosa vaginal, tenemos varias manifestaciones y dentro de estas manifestaciones están prácticamente dos entidades, dos entidades muy conocidas como la seroftalmia, que es la sequedad de las mucosas de la glándula lagrimal a nivel ocular, y serostomía, cuando hablamos a nivel de la sequedad de las mucosas a nivel de la cavidad bucal. Como en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, las que salimos perdiendo siempre somos las mujeres. Dice que la relación es de 9-1 en relación a los varones, pero no por eso los varones se libran, porque también hay enfermedades que están relacionadas netamente con el sexo masculino, como la gota, por ejemplo, ¿no? Entonces, el promedio de edad de la presentación de esta patología es entre 40 y 50 años, con un predominio en mayores de 40 años. Pero vuelvo a repetirles de que no es exclusividad de este grupo, puede presentarse en menor edad o por encima de los 50 años. Ahora, su etiología es desconocida, tiene una base autoinmunitaria que está dado por dos grupos, el grupo primario, que es netamente de base autoinmunitaria, y el secundario, que, que tiene un porcentaje de 30% que está asociada a enfermedades autoinmunitarias, como es el caso de la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la famosa escleritis sistémica. La fisiopatología está dando en estos cuatro grupos, se resume en estos cuatro grupos, por una alteración fundamental que es la infiltración de las glándulas exocrinas, por una población dada netamente por los mediadores de los linfocitos CD4, que son los responsables de la segregación de las citoquinas proinflamatorias, como hemos visto también en la fisiopatología anterior de la enfermedad de la artritis idiopática juvenil, mediada por la interleucina 2, el interferón gamma. Esta alteración, esta infiltración de las glándulas exocrinas va a producir una hiperreactividad a nivel de las células B. Estas células B a su vez van a traducirse en la presencia de anticuerpos que van a predominar prácticamente en lesiones leves las células T y en lesiones más graves las células B.
y según su evolución, estas van a poder tener una destrucción acinal con una consecuente complicación que es la hipofunción glandular. En este caso, tanto de la glándula lagrimal, de la glándula salival y de las glándulas a nivel genital, descartando la influencia de factores como, obviamente, que podrían ser infecciosos como el virus Coxsackie o factores genéticos o factores hormonales. Nuestra clínica del síndrome de Sjögren primario es de evolución lenta y benigna. Las primeras manifestaciones se dice o refiere la literatura que son netamente inespecíficas. Prácticamente la progresión de la enfermedad se da casi en un promedio entre 8 a 10 años. Existe un desarrollo completo de la enfermedad, prácticamente un cuadro crónico por el mismo tiempo de evolución, por el mismo tiempo de la progresión que estamos viendo, y sus manifestaciones están asociadas a artralgias, fatigas y cansancio. Dentro de las manifestaciones glandulares, prácticamente es la disminución de la función de la glándula lagrimal y de las glándulas salivales. Hablamos de boca seca, por lo tanto, en xerostomía y de xeroftalmia cuando el compromiso es a nivel ocular. Pero también puede existir la disminución de la producción o la sequedad de las mucosas a nivel del tracto respiratorio, digestivo, genital y propiamente de la piel y de las mucosas. Recordemos que la piel también es otro órgano amplio, extenso, de un área de superficie marcada. Entonces, si nosotros tuviéramos un compromiso respiratorio, se va a producir como reacción refleja la tos y las infecciones traqueobronquiales permanentes. Recuerda que nuestra mucosa, tanto digestiva, respiratoria y todo nuestro organismo, no son órganos, no son células secas. Entonces, va a haber afecciones inflamatorias a estos niveles. A nivel del tracto digestivo, va a existir atrofia de las mucosas, desde la mucosa oral, la mucosa esofágica, las gastritis atróficas y tal vez producir hasta una pancreatitis subclínica. Y también a nivel genital, la famosa dispareunia, el prurito vaginal, es decir, una mucosa vaginal seca, que no es normal. Y a nivel de la piel, es una piel seca y mucosas secas, prácticamente que podría asemejarse hasta una piel acartonada, como se podría presentar en cuadro de dermatomiositis o esclerositis. En manifestaciones extraglandulares, hay 30% de la afectación del síndrome de Sjögren y va a disminuir cuando se trata de un cuadro secundario. Si existen ya manifestaciones extraglandulares, prácticamente son o van a ser la secuencia de producir o de darnos un mal pronóstico en el paciente. Su pronóstico a largo plazo de la calidad de vida y de la progresión de la vida prácticamente va a ser muy mal en este tipo de pacientes. Cuando se trata de que esté asociado a artralgias o artritis, hasta en el 60%, si va a existir el fenómeno de Raynaud, hasta en el 40%, o si está asociado a la presencia de las linfadenopatías, hasta en el 20%. Asimismo, la afectación pulmonar, produciendo cuadros también hepatopatías, vasculitis, y si existen compromiso a nivel neurológico, casi el 5% va a producir neuropatías periféricas, y si es menor a este 5%, la presencia de linfomas como el tipo de linfoma no Hodgkin de células B, y también la macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, prácticamente todas estas manifestaciones extraglandulares van a marcar el pronóstico de nuestro paciente, sea cual sea la afectación y el nivel en el que esté progresando la enfermedad. Ahora, como les decía, si hablamos de la cavidad oral, también debemos de tener presente frente a una xerostomía que a nivel de la cavidad oral no solamente pues existe la lengua, ¿no? Está
toda la arcada dentaria, están los carrillos de la cara interna, de la boca. Entonces, y en la parte posterior están hasta las cuerdas bucales. Y en la parte anterior tenemos el labio, con las comisuras. Entonces, por esa misma sequedad de la cavidad oral, se va a presentar este, las famosas caries dentales, una voz ronca, débil, queilitis, que podría confundirse con hipovitaminosis, y la disfagia por la misma sequedad de este tracto, de esta parte de la pared posterior de la lengua. Entonces, el paciente prácticamente no va a poder deglutir sus alimentos normalmente, va a tener siempre una voz seca, una voz débil, una voz ronca, y tal vez sean los primeros signos de inicio, ¿no? Entonces dice que a nivel primario casi el síndrome de Sjögren es hasta el 60%, y las glándulas que más se afectan son las parótidas. Cuando hablamos de la seroftalmia, la manifestación de la disminución de las glándulas lagrimales, el paciente lo refiere como que toda la vida tendría una sensación de arenilla en el ojo. Esta sensación de arenilla a nivel del globo ocular le va a estimular a que el paciente frecuentemente esté realizando fenómenos de frotación ocular, produciendo prácticamente la inflamación, el eritema, el ardor, picor del área conjuntival, y esto a su vez un cansancio ocular, hasta complicarse con una fotosensibilidad, porque a medida que aumenta el proceso inflamatorio, obviamente esto ya se va a traducir en una conjuntivitis, pero en una conjuntivitis que no tiene hidratación. La glándula ya no produce ese nivel y puede pues producir siquiera una lágrima, ¿no? Entonces es un ojo seco. Entonces existe destrucción del epitelio conjuntival. Esto también se conoce como síndrome seca o queratoconjuntivitis seca o SICA, y esa serostomía se va a dar a este nivel. Entonces, para los diagnósticos, para ver si realmente nosotros tenemos la presencia o la disminución de la funcionalidad de la glándula salival y lagrimal, a nivel del globo ocular tenemos, o a nivel de los signos oculares, se realiza la prueba de Schirmer, que es utilizar un papel filtro a nivel del ángulo externo del ojo, como muestra la figura, y tiene que prácticamente mojarse, humedecerse casi 5 milímetros en los 5 minutos que vas a dejar ahí. Y si es así, sería un Schirmer positivo, pero de lo contrario, es un Schirmer negativo. Entonces, prácticamente, no se moja este papelito, este papel filtro, y estaríamos definiendo nuestro diagnóstico. El otro es con la lámpara de hendidura y con la prueba de rosa de Bengala, que es, como su propio nombre lo dice, se echa el líquido de rosa de Bengala a nivel conjuntival y a ver si tiñe o no tiñe las áreas secas. Entonces, y las áreas secas toditas se van a teñir de este rojo de Bengala. Entonces, son pruebas diagnósticas para definir este signo ocular, que es la seroftalmia. A nivel de las glándulas lagrimal, tenemos las pruebas de cielometría, que es la biopsia de la glándula salival menor para la confirmación histopatológica, la cialografía, donde se va a inyectar una sustancia a través del conducto de Wharton para poder ver la producción y el tránsito de la producción de la glándula salival, en este caso de la parótida. Y el otro examen es la gammagrafía salival para definir cuán normal están estas glándulas gamagráficamente en su composición anatómica. Entonces, ya teniendo estos dos signos clásicos, podemos pasar al diagnóstico para la determinación de los anticuerpos. En este caso, prácticamente el 80% son factor reumatoideo positivo. Uno de los exámenes que marca es el famoso anticuerpo antinuclear positivo, el ANA,
y dentro de los específicos tenemos el anti-ROY y el anti-LA, que son los factores de marcadores específicos. También tenemos alteración de la velocidad de sedimentación globular y compromiso traducidos de la hemoglobina traducidos en anemia. Entonces, así como hemos visto en la artritis idiopática juvenil, tenemos aquí 3 criterios de exclusión. La radioterapia de cabeza y cuello, el antecedente de radioterapia cabeza y cuello, que no tenga este paciente o haber recibido cuadros de antecedente de quimioterapia de cabeza y cuello, o radioterapia, perdón, secundaria, a que hubiera recibido a un proceso de expansión intracraneal o a una tumoración a nivel de la tiroides o tumoraciones provenientes en cavidad oral, que secundarias a las glándulas u otras afectaciones. Que este paciente no haya tenido infecciones de hepatitis, VIH y sarcoidosis, que no tenga amiloidosis o globulinas IG4. Entonces, teniendo todos estos criterios, los 3 criterios de exclusión, y teniendo la sintomatología y la clínica, podemos definir nuestro diagnóstico. El pronóstico del síndrome de Sjögren es primario, si es de causa primaria, es bueno, y no va a reducir la esperanza de vida, pero si es secundario, va a depender de la enfermedad a la cual está asociada o a la manifestación extraglandular a la cual está asociada. Entonces, el tratamiento se basa prácticamente en cuál es la afectación. Podemos tener la afectación de la glándula salival, la afectación de la glándula lagrimal, podemos tener la hipertrofia de estas glándulas, la sequedad vaginal, o de repente el compromiso ya de todas las glándulas exocrinas. En función de eso, por ejemplo, si solamente se tratara de una serostomía, hay que dar saliva artificial, así como hay lágrimas artificiales para la seroptalmia, existe saliva artificial, e indicarle también pues al paciente de que consuma mayor cantidad de líquidos orales. Parte del tratamiento también es la utilización de chicles y caramelos sin azúcar, bastante higiene bucal para evitar las caries y las infecciones, y por supuesto que sea un paciente inmunosuprimido y tenga candidiasis orales. Si la afectación es a nivel de las glándulas lagrimales, en la seroftalmia hay que dar lágrimas artificiales, se puede utilizar pilocarpina y evitar efectos adversos como la sudoración y las gastrointestinales, las náuseas y las diarreas que producen estos medicamentos. Ahora, si habría una hipertrofia de la glándula parótida, se dice que puede ser la utilización de calor local y húmedo, utilizar tratamiento antibióticos si existiera una sobreinfección agregada o analgésicos, y si persistiera esto, se debe suspender y descartar la posibilidad de un linfoma y hacer una biopsia, porque la única forma de descartar un linfoma es realizando una biopsia. Y si fuera la afectación a nivel de la sequedad vaginal, la utilización de lubricantes ginecológicos. Entonces, ahora, dentro del tratamiento del síndrome de Sjögren es evitar fumar, la utilización de diuréticos, anticolinérgicos, antidepresivos y antihistamínicos. Esto es importante, ¿por qué? Porque también puede ser causa de síndrome de Sjögren secundario a la utilización de farmacoterapia. Recuerden que existen antihipertensivos, como por ejemplo el captopril, que es uno de los medicamentos que produce bastante sequedad de la cavidad oral, produciendo episodios de tos seca. Entonces, muchos pacientes acuden a la consulta y nos dicen, estoy tosiendo mucho, doctora, y cuando haces tú la anamnesis dices, ¿qué medicamento está consumiendo? Dice, yo soy hipertenso y tomo captopril. Entonces hay que rotar el medicamento. Los antidepresivos, como la risperidona, la sertralina, también son medicamentos que producen sequedad de la cavidad oral. Lo mismo sucede con los antihistamínicos. El uso excesivo de antihistamínicos en niños, en población adulta, hoy en día que todo el mundo ya no quiere tener gripe porque si no le ven como que tuviera COVID, entonces
se consume antihistamínicos por doquier. Entonces puede tener como complicación secundaria, pero no por eso es un síndrome de Sjögren. Entonces siempre hay que preguntar qué tipo de medicamentos o cuál es el fármaco que está consumiendo en la anamnesis. Ahora, el tratamiento va a depender también si existe compromiso extraglandular como la artritis reumatoidea y si el consumo o la medicación está dado con hidroxicloroquina o metotrexato. Y si existen compromisos más graves, la utilización de corticoides e inmunosupresores como la ciclofosfamida y el rituximab. Entonces, eso prácticamente sería cuando se da todo el tratamiento en forma de, dependiendo de la afectación que se tiene. Entonces, nunca descartar la posibilidad de que nosotros podemos estar frente a un Sjögren primario o secundario. Si es secundario, pues depende de la enfermedad a la cual, o depende de la farmacoterapia que estamos siguiendo. Entonces, todo va a depender de nuestra anamnesis. Entonces, este es en resumen todo lo que les he podido mostrar, así de rápido y preciso, que es esta enfermedad. Si tuvieran alguna pregunta al respecto.